Bienvenidos a este curso de paisaje. ¿Cómo lo vamos a pintar? ¿Cómo lo vamos a dibujar? ¿Cuál va a ser nuestra composición? ¿Por qué vamos a pintar un determinado lugar? ¿Qué significa esto para nosotros? Vamos a tratar de hacer un trabajo muy bonito, muy prolijo, vendible, comerciable y por supuesto con una gran carga artística. Vamos a hacer un camino de cómo elegir un paisaje, cuál es nuestro paisaje idóneo, qué relación tiene ese paisaje con nosotros. Vamos a tratar de destacar este paisaje, de lograr buenos colores en el caso que hagamos algo en colores, o si lo queremos hacer un paisaje en blanco y negro, también vamos a transitar por ello. Vamos a tratar de entender cómo funciona esto del paisaje. Bienvenido en este camino. Que la disfruten. Lo primero que hay que entender es que el paisaje es un tema que siempre estuvo relegado a un papel secundario, siempre estuvo de fondo. Por ejemplo, ahora ustedes me ven a mí y aquí en mi entorno hay un paisaje, hay árboles, hay un tronco, pero es secundario, solamente funciona como fondo. A medida que fue pasando el tiempo, fue empezando a ser protagonista, hasta que, bueno, fíjense, el ser humano y las casas comenzaron a ser solamente un detalle. Primero un gran detalle como ahora, o un pequeño detalle como ahora, solamente soy una anécdota. O simplemente solo el paisaje. Así que esto es lo que tendremos que tener en cuenta. Nuestro protagonista de nuestro cuadro, de nuestra pintura, de nuestra obra, va a ser el paisaje. En este caso, el paisaje natural. Hay varios tipos de paisajes. El paisaje urbano y el paisaje natural. El paisaje urbano es donde vemos casas, barrios, grandes edificaciones, puentes. Podrá haber una mezcla de ambos en donde, bueno, vemos una ciudad al costado del mar o un arroyo y varias cabañas a los costados, pero comúnmente esto suele diferenciarse bastante bien. O hacemos algo plenamente natural o hacemos algo plenamente urbano. La cuestión del paisaje urbano va a ser un tema para otro curso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué paisaje vamos a dibujar. ¿Qué podemos dibujar? Bueno, nos paramos frente a la naturaleza y hay un montón de cosas, un montón de ángulos para hacer, para pintar, para enfocarnos. Primero que nada, se sugiere que evitemos pintar esos paisajes hermosos, no sé, grandes cataratas, muchas montañas con nieve, grandes cielos, esos atardeceres espectaculares llenos de colores. ¿Por qué? Porque hay que evitarlo, porque es muy difícil a través de nuestra pintura alcanzar el nivel de magnificencia de ese paisaje. Entonces, lo que se sugiere desde ya es pintar un paisaje simple, común, y a través de nuestra pintura darle importancia y resaltar aquello. Ahora bien, ¿qué podemos pintar? Un paisaje como esto, fíjense, tenemos un tronco, árboles, podemos dibujar solamente un detalle, vamos a ver, no sé, vamos a dibujar esto, solamente la corteza, ¿sí? O solamente las hojas, o todo lo que podamos, que algo que se vea el camino detrás, un arroyo, algunas nubes, algo interesante en el cielo. Esta elección lleva su tiempo.
habría que decidir por cuál empezar, porque todo tiene su condimento y su belleza de hacer, tanto un plano detalle, algo muy pequeño, como un paisaje grandilocuente. Cualquiera de las dos son plenamente factibles para pintar. Una vez que decidimos cuál va a ser el paisaje que vamos a pintar, tenemos que componerlo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que organizar las partes de ese todo que queremos hacer dentro de un rectángulo, un círculo, un óvalo, depende del formato del soporte en el cual vamos a pintar o dibujar. Tenemos que elegir qué va a estar a la derecha, qué va a estar a la izquierda, qué va a estar en el centro, qué va a estar abajo o en los rincones. ¿Qué es lo que le vamos a dar preferencia? Si a esa flor pequeñita, flor que está en la derramada, o a aquella nube con esa forma graciosa, o esas ondulaciones en el agua. ¿Qué es lo que vamos a dar importancia? Entonces, existe un elemento que se llama composición, armar adecuadamente la imagen. Para ello, tenemos que dividir a la imagen en 9 partes iguales, tal como se los va a exponer enseguida. De esta manera vamos a poder agrupar las partes y destacar algunas de ellas, sobre todas aquellas que queremos que llamen la atención. Normalmente lo que queremos que llamen la atención, es decir, los elementos que van a ser los protagonistas de nuestro paisaje, tienen que estar en el cruce de esas pequeñas líneas que ustedes ven allí. Esos son los puntos áureos, así es como se llama. Este rectángulo o esto puede funcionar en un óvalo o en un círculo, es decir, en diferentes formatos se puede hacer. Esta composición no solo sirve para dibujar o pintar, también sirve para el cine, para la fotografía, para organizar los elementos en una obra de teatro, incluyendo el movimiento de los actores. Ahora bien, hay una gran diferencia entre pintar del natural y pintar en el taller. Por ejemplo, tienen este paisaje, esto que ustedes ven aquí, y dicen, bueno, quiero pintar esto del natural. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simple, sentarse frente a esto, ¿sí? Y empezar a dibujar. Tienen que pintar rápido, porque claro, se habrán dado cuenta, quizás, hubieron manchitas de sol aquí en este entorno, que ahora ya no están. ¿Por qué? Porque el paisaje es cambiante, por lo tanto deben tener mucha rapidez para ello. Por eso se sugiere 2 cosas. O bien pintan ese cuadro lo más rápido posible, en el lapso de 1 hora, no más, o bien hacen un boceto en alguna hoja aparte, y ese boceto luego lo copian en el taller. El segundo modo directamente, si no quieren estar en el paisaje, bancándose el calor, los mosquitos o lo que fuera, o el viento, simplemente apuntan con su cámara fotográfica y sacan una foto. Sacan la foto y ahí sí, van al taller y simplemente copian de la fotografía. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son sus contras? Es que la fotografía resume los colores, las sombras, y en muchas ocasiones van a querer ver detalles que solamente acercándose, como por ejemplo este bichito que aparece aquí, que no sé si se ve de cámara, o estos otros 2 bichitos que están aquí, ¿sí? Que son detalles muy interesantes a ser realizados en un paisaje, que le otorga vida. El dibujo de aves, de insectos en un paisaje le otorga mucha vida. Y quizás en una fotografía se pierdan de esos detalles. Podrán hacer lo siguiente, en todo caso, al sacar la fotografía, pintan en el taller y bueno, se acercan a este paisaje que ustedes sacaron frecuentemente para observar algunos detalles. Eso también sí es posible. Ahora bien, si tienen una fotografía de un paisaje, de un viaje que hicieron al otro lado del mundo, obviamente va a ser imposible esto.
es muy importante saber en qué soporte van a hacer ese paisaje. Si van a hacerlo sobre una tela, sobre una madera, sobre un papel, sobre una pared, ¿sí? ¿Por qué no una pared? Sobre una hoja muy pequeña, ¿sí? Tipo tarjetita, o bien un cuadro enorme que ocupará, no sé, alguna pared importante. Ustedes tienen que elegir ese soporte en el cual van a pintar. Una vez que eligen ese soporte, también van a tener que decidir qué materiales ocupar para pintar. Si van a pintar con óleo, acuarela, pasteles, lápices de colores, tinta. Si lo van a hacer en blanco y negro, con carbonilla, o con sepia, o simplemente con lápiz negro. Todo eso ustedes tienen que decidir antes. Una vez que decidimos qué paisaje hacer, cuál va a ser esa composición, en qué soporte van a pintar, qué materiales van a utilizar, bueno, hay que empezar a dibujar, en plasmarlo en esta superficie, a convertirlo en una obra de arte. Lo primero que tenemos que observar en nuestro paisaje son las formas. ¿Qué formas tienen los árboles? ¿Qué formas tiene el agua, ese mar, esas montañas? ¿Qué formas tiene el campo que estamos haciendo? ¿Qué forma tiene la flor? Y tenemos que ir capturando esas formas. Y no solamente las formas de esas figuras que acabo de nombrar, también las formas que hay entre esas figuras. Es decir, los espacios que existen entre las ramas también es una forma a tener en cuenta. El espacio que existe entre las hojas, el espacio que existe entre una montaña y la otra, la forma que tiene la parte de la montaña y el cielo, cómo se recortan entre sí, los espacios vacíos del cielo, todo lo tienen que ver, de los detalles, cómo es esa forma. Presten mucha atención a ello. Una vez que han dibujado ya, presten atención a lo siguiente. Enfóquense en las luces y en las sombras. Se sugiere que marquen estas luces y sombras. Vamos a suponer esto, ¿no? Ahora no hay ninguna luz del sol que le dé de lleno a esta rama. Sin embargo, no hay duda de que esta zona está iluminada. Y esta zona está en sombra. Es más, ubico la mano y se nota que hay una sombra debajo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque esté nublado, siempre hay sombras, siempre hay luces, siempre hay zonas más claras y más oscuras. Por lo tanto, se sugieren que marquen estas partes, estas zonas. Esto le va a otorgar mucho volumen y le va a dar cierto realismo a su trabajo. Los colores, sin dudas, los colores son fundamentales en nuestra pintura, a menos que decidamos hacer un trabajo en blanco y negro, que en este caso, claro, hay que destacar los distintos tipos de grises, convertir el color en gamas de grises. Fíjense que aquí no hay nada blanco, quizás algún detallecito. Todo esto son distintos tipos de grises. Aquí esto negro prácticamente, esa grieta. En el color obviamente van a tener que capturar esos colores. No hay color más variado que el verde. Está absolutamente lleno de sutileza. Hay verdes amarillentos, verdes rojizos, verdes azulados. Los que se les ocurra de verdes hay. Y por suerte, mezclando los distintos tonos entre sí, es un color que, digamos, siempre podría quedar muy bien. Cuando arranquen pintando, se sugiere que empiecen a pintar por el fondo, es decir, por el cielo, los cerros o montañas, después el campo que está delante,
la laguna, el arroyo, el mar, la orilla, el tronco del árbol, el detalle de la hoja, ¿sí? En ese orden, porque son distintos planos. Nuestro paisaje se ve atractivo por todos esos planos que existen. Cuanto más planos haya entre el espectador y el fondo, es mucho mejor, se vuelve más atractivo, mucho más entretenido. Hay muchos elementos en nuestro paisaje, el cual podemos mirar, observar. A medida que vamos haciendo estos detalles, nuestra pintura irá tapando el fondo, ¿sí? Cubriéndolo. En cambio, si arrancamos pintando el detalle primero, después cuando queremos pintar el fondo, ese fondo va a ir manchando este detalle. Después lo tenemos que retocar todo y es muy complicado, suele mancharse. Por lo tanto, no se sugiere, ¿sí? Lo que se sugiere también es que se pinte todo el cuadro, se hagan manchas. Manchamos con un color todo el cielo, manchamos con un color todas las montañas, todo el campo, todo el arroyito, el aro, la piedrita, lo que fuera. Manchamos todo el cuadro, cubrimos completamente ese cuadro de colores. No dejamos nada en blanco, que nada de la superficie del soporte sea el original, quede todo completamente tapado. De esta forma ganamos armonía. Una vez que hacen todas estas manchas, cubren todo de color, recién ahí van a empezar a dibujar los detalles. Ahí sí pueden empezar a detenerse. Bueno, vamos a ver el degradé del cielo, las manchas de las nubes, cómo va cambiando la tonalidad de esas nubes, el efecto atmosférico de las montañas, ese azulado verdoso según el lugar donde estén, las variedades de verdes que ven en el campo, los árboles, en la vegetación, los detallecitos y demás. Así que primero manchan todo de color y luego empiezan con los detalles. Parte de estos detalles es dar la finalización al trabajo. Un puntito blanco aquí, un brillito allá, una sombra que remarca algún detalle, un contorno que no se tiene que leer como una línea. Detalles, empezar a agregar detalles a nuestro trabajo, a nuestra obra de arte, hasta que sintamos, porque es una cuestión de sensación, sintamos que el trabajo está terminado. Nosotros nos vamos a dar cuenta. Podrá gustarnos o no el paisaje, porque una vez finalizado y nosotros nos damos cuenta que está terminado, puede decir, bueno, no era lo que queríamos, pero bueno, está terminado. O bien podemos decir, wow, hice esto, no lo puedo creer, pero está terminado. Hay que darle finalización a la obra. Una vez hecho esto, se sugiere que firmen la obra, que anoten su nombre o su apellido o como fuera su firma, sea artística o no, pero anoten, tienen que imponer presencia ustedes en el trabajo. A la hora de firmar esta firma, depende como sean ustedes, puede ser una firma como chocante en el sentido, wow, qué visible y desentona con todo, o una firma muy disimulada que sea parte de esa obra y que prácticamente pase desapercibida. Ustedes verán qué es lo que conviene. De mi parte, sugiero que esta firma mínimamente tenga alguno de los colores que ocuparon para pintar la obra, así no desentona. Convengamos que la firma también es parte de la obra que nosotros pintamos. Por lo tanto, tiene que estar compuesta, tiene que ser parte de ella. Y hablará también esa firma de nosotros. Otro elemento importante, por supuesto, es la cuestión de la comercialización de esta obra. Este paisaje pudo haber surgido a través de un pedido. Alguien nos pidió un paisaje y bueno,
hicimos ese paisaje y listo. O simplemente nos pasaron una foto, pues pintame esto, pinto y listo. Puede surgir así, pero puede ser a la inversa. Ustedes se les ocurrió hacer un paisaje y después empieza la oferta, a ofertar a unos, otros. Hay que ver a quién ofertar, ¿sí? Porque el arte, las pinturas, son un lujo. No son una necesidad, no es que alguien va a comprar como un kilo de arroz y va a comer esa obra, no, es un lujo. Algo que algunos lo van a ocupar como un elemento decorativo en una oficina, no sé, en las salas de su casa, y algunos lo van a ocupar para, no sé, exponerlo en alguna parte, como obra artística. Entonces, tenemos que ver a quién vender eso. Tenemos que categorizar nuestra obra. Si nuestra obra nos lleva mucho de nosotros mismos, hemos volcado mucho nuestro espíritu en él. Por ejemplo, no sé, se murió alguien muy importante para nosotros y bueno, ocupamos esa pintura como elemento para desahogar ese dolor y demás, como una especie de terapia, ¿sí? Esa pintura se convierte en una obra que solamente surge en un momento determinado, a través de una emoción o sentimiento que sentimos. Eso lo categoriza un montón a esta obra. Es el sentimiento del artista. O un paisaje, no sé, bueno, qué sé yo, que se había incendiado y bueno, brotó todo de vuelta y lo pintamos como un elemento destacado de la naturaleza a que sobrevive ante la catástrofe. Eso también es un elemento a ser muy destacado y lo convierte en no sé, en un trabajo muy valioso. Es decir, el significado de esa obra, de esa pintura que hicimos, es muy importante para valorizar y darle un precio a esta obra. Se dice que, como para darle un precio mínimo, hay que calcular la suma de los costos de esos materiales que ocupamos, lo que nos costó el soporte, los pinceles, las pinturas que ocupamos allí, sumar todo eso, ¿sí? y duplicar eso, porque ese es nuestro trabajo, es decir, el tiempo que nosotros volcamos en hacer esa pintura. Entonces duplicamos el valor de esos materiales y ahí obtenemos el valor de nuestro trabajo. Ese monto debería ser el mínimo, ¿sí? Cuanto más significativo podría ser este trabajo, hay que empezar a revalorizar más, hay que aumentar mucho el valor artístico. Hay algunos que se van de mambo, que hacen valer millones por la trascendencia de la obra o lo que fuera. Y como decía al principio, como el arte es un lujo, entonces no toda la gente va a decidir comprar nuestra obra. Entonces hay que observar bien quién va a ser nuestro cliente. De esta manera hemos transitado un camino a la realización del paisaje. Fue un camino relativamente sencilla en el sentido de que no ahondé mucho en detalles. Era la idea de este curso, ser un curso simple, muy práctico, al alcance de todo el mundo que quiera incursionar en el paisaje. Obviamente hay mucho más, hay cuestiones históricas de la historia del arte, hay distintos estilos de pintura según la época, el lugar. Hay una infinidad de elementos que tienen que ver con el paisaje. Como sea, todo esto le va a servir como base a la realización de un paisaje natural. Hasta el próximo curso.